Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Miescher, que, en el año 1868, aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN a partir de la fotografía 51, realizada por Rosalind Franklin empleando la técnica de difracción de rayos X. Importancia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas, de la misma forma que los glúcidos, los lípidos y las proteínas, y por ello, todos los seres vivos los poseen. Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen la información genética, información que dirige y controla la síntesis de proteínas de un organismo. Los ácidos nucleicos proporcionan la información que determina la especificidad y características biológicas de las proteínas. Y las proteínas son polímeros formados por monómeros llamados aminoácidos y unidos mediante enlaces peptídicos, que determinan la forma y estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian, por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo, en el ARN por el número de cadenas. Mientras que el ADN es una molécula bicatenaria que forma una doble hélice, el ARN tiene solo una cadena, es decir, es monocatenaria. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética, estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en tres tipos: purinas, que son derivadas de la purina, 2 anillos. Pilindinas, derivadas de la pilindina, 3 anillos. Pirimidinas, derivadas del anillo de la pirimidina, 1 anillo. La presencia de los átomos de nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticas y por lo tanto son planas, también son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrofóbicas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia de distintos radicales hace que puedan aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son: adenina, presente en ADN y ARN, guanina, presente en ADN y ARN, citosina, presente en ADN y ARN, timina, presente exclusivamente en el ADN, uracilo, presente exclusivamente en el ARN. Estructura química de la adenina y estructura química de la guanina. Estructura química de la citosina y estructura química de la timina. Estructura química del uracilo. Nucleósidos y nucleótidos. Un nucleósido es una unidad conformada por una pentosa, ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada. La unión se realiza mediante un enlace glucosídico, con configuración beta, el cual es una variante del enlace glucosídico, que se forma cuando un hemicetal intramolecular reacciona con una amina, en lugar de hacerlo con un alcohol, liberándose una molécula de agua. En los nucleósidos se lleva a cabo entre el carbono, carbonilo, del azúcar y uno de los átomos de nitrógeno de la base nitrogenada. Si esta es una pirimidina se une a la posición 1 y si es una purina en la posición 9. Los planos de la base y el azúcar son perpendiculares entre sí, pero las bases pueden presentar dos conformaciones diferentes, anti cuando el plano de la base está alejada del plano de la pentosa. Sin cuando las bases están sobre el plano de la pentosa. Un ejemplo de nucleósido es la timidina. Existen dos tipos de nucleósidos: ribonucleicos que contienen D-ribosa, desoxirribonucleicos que contienen D-desoxirribosa.
Estructura química de la desoxirribosa y estructura química de la ribosa. Química de los ácidos nucleicos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad aparente. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre sí por el grupo fosfato.